no quiera. Y bueno, bienvenidos a los que nos están viendo, nos estarán viendo nuevamente, ¿verdad? Perdón, más adelante. Estamos en la trivia bíblica. La pregunta de la trivia bíblica, la primera es: ¿qué significa el nombre Jesús? Y bueno, vamos a la respuesta, por favor. Dice: Jesús procede del hebreo Yeshua, del griego Jesús, y ambos nombres significan el Señor es salvación. ¿Sí? Yeshua, de hecho, Yeshua significa salvación o salvador, ¿verdad? Y Jesús o Yeshua en la Biblia es el mismo nombre de Josué, ¿verdad? Josué, el que fue el que metió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Es el mismo nombre, ¿verdad? Josué o Yeshua es el mismo nombre, y el nombre de Jesús significa el Señor es salvación, ¿verdad? Ahora, siguiente pregunta de esta trivia bíblica: ¿cómo se dice Dios en hebreo? Estamos aquí para aprender, acuérdense, no se sientan mal. Jehová, ahorita vamos para allá. Ahorita, esta es la siguiente pregunta. Yahvé, no. La pregunta es: ¿cómo se dice la palabra Dios en hebreo? Vamos a ver la respuesta. La palabra Dios en el hebreo es la palabra Elohim. Todas las palabras en hebreo que terminen en in, o sea, in, la terminación in, es plural. ¿Sí? Y la palabra Elohim es una palabra que está en plural, o sea, más de uno. Y literalmente significa dioses. En este caso, en el caso del Dios de los cielos, sería dioses con D mayúscula, o sea, la Trinidad. Hay gente que dice: no, es que Dios es solamente uno. Hay una doctrina que se le conoce como el unitarismo, y dice: Dios solamente es el Padre, ¿verdad? ¿De dónde viene la idea del unitarismo? Bueno, de la palabra teos, en el griego, que está en singular, ¿verdad? Y de ahí muchos ignorantes se agarran para decir que Dios solamente es una sola persona. Pero en el Antiguo Testamento la palabra Dios es la palabra Elohim, que es una palabra que está en plural, ¿verdad? Y esta palabra Elohim también se usa en la Biblia para referirse al grupo de dioses paganos, y tiene otro significado como el de magistrados también, ¿verdad? De gente que está en eminencia, gente que gobierna. Pero Elohim literalmente se traduce como dioses, ¿verdad? Tercera pregunta de esta trivia bíblica. Dice: ¿la palabra Jehová es bíblica? O sea, está en el texto hebreo, porque vemos que la Reina Valera dice Jehová, ¿verdad? ¿Está ahí o no está ahí? No. ¿Sí o no? No te preocupes, venimos a aprender. A ver, los hermanos que nos están viendo, y a ver si no me crucifican, ¿verdad? Que nos dicen: usted es un hereje. La palabra Jehová es bíblica. Vamos a ver qué dice la respuesta. De acuerdo a numerosos estudios de sociedades bíblicas actuales, la palabra Jehová no existe en el Antiguo Testamento, o sea, no es una palabra del léxico hebreo. La palabra correcta, donde la Reina Valera dice Jehová, es Adonai, que significa Señor o el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde? ¿Por qué es que entonces en la Reina Valera entra la palabra Jehová? Bueno, lo que pasa es que un ex monje católico convertido al protestantismo, ¿verdad? El protestantismo de Martín Lutero, ¿verdad? Todos los hombres de la Reforma luterana, llamado Cipriano de Valera, se sirvió del trabajo de traducción de un hombre llamado Casiodoro de Reina para editar su versión que hoy conocemos como Reina Valera, ¿verdad? Casiodoro de Reina cuenta la historia que él hizo una versión de la Biblia. Él tradujo una versión del hebreo, del griego al español, conocida como la Biblia del Oso. La Biblia del Oso, así se le conoce. ¿Por qué la Biblia del Oso? Porque como en aquel entonces eran perseguidas las Biblias por el Vaticano, ¿verdad? Por la Iglesia Católica,
Para introducir las Biblias a los países donde las llevaban, les ponían en la tapa tenía la imagen de un oso, ¿verdad? Entonces, como muchos soldados eran ignorantes, la veían y decían, es un libro de naturalismo, ¿verdad? De animales, decían, no pasa nada, ¿qué pasa? Por eso se le conoce como la Biblia del oso, pero la Biblia del oso es una perfecta traducción del griego y del hebreo al español. Vamos a una escritura bíblica que está ahí, ¿verdad? Por favor, la siguiente. Amós, por ejemplo, ¿no? Amós, capítulo 1, verso 2, BDO es la Biblia del oso, o también sería Biblia de Casiodoro de Reina, BCR, de 1569, dice, y dijo el Señor, no, ahí diría la Reina Valera que Jehová, y dijo Jehová, dice, y dijo el Señor, bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, las estancias de los pastores serán destruidas y se secará la cumbre del Carmelo. ¿De dónde sale la palabra Jehová? Bueno, de acuerdo a los estudios, ¿verdad? Bíblicos, los historiadores, a los lingüistas que no están metidos en el movimiento de reforma, ¿verdad? Las iglesias reformadas hoy son las bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, luteranas, y todas las que salieron se formaron de la reforma de Martín Lutero, donde también están los calvinistas. Ex monje católico que se integró al protestantismo, cuando hizo su traducción, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como la Reina Valera, como todos los católicos, bueno, todos los monjes católicos salidos de la Iglesia Católica tenían doctrinas o enseñanzas del gnosticismo griego, que es una corriente filosófica, mística y religiosa de los griegos. Tenían esa idea de que había habido un ser semidivino conocido como el demiurgo, que había sido el creador de los cielos y de la tierra solamente, ¿verdad? Ellos decían que el creador de los cielos había sido el Padre, ¿verdad? El Padre Ingénito, y el creador de la tierra, o sea, el mundo natural, había sido el demiurgo. Y a ese demiurgo lo identificaban con un nombre, ¿verdad? Con el nombre de Yahvé o de Jehová. Y la palabra Yahvé o Jehová, ambas palabras proceden del gnosticismo griego que los gnósticos usaban para referirse al Dios de los hebreos, al cual identificaban no con el Dios de los cielos, sino con el demiurgo. Esto es una herejía, ¿verdad? Obviamente. Y este Dios semidios, el demiurgo, era un Dios imperfecto, malvado, corrompido, que había sido el creador del mundo natural por la ayuda de 7 ángeles conocidos como, o llamados como los arcontes, ¿verdad? La palabra Jehová evolucionó de la palabra Yahvé, porque en la tardía Edad Media Yahvé vino a ser cambiado por Jehová por los monjes católicos cuando hacían las copias de los escritos bíblicos del Antiguo Testamento. La palabra Jehová es un nombre muy común usado hasta el día de hoy. Y aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Dice Salmo 16, verso 4, dice, pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos, jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni mis labios pronunciaré, dice, ni con mis labios pronunciaré sus nombres, ¿verdad? ¿De cuáles nombres? De los dioses paganos. Yahvé o Jehová, que representa al demiurgo, ¿es un dios pagano? Sí. ¿Pero por qué lo pronunciamos hasta el día de hoy en las Biblias evangélicas? Por desconocimiento. Por eso es que la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la traducción en lenguaje actual, la Biblia Palabra de Dios para Todos, ¿verdad? La Biblia Dios habla hoy, y muchas versiones actualizadas se han dado a la tarea de corregir este error garrafal. Por eso, donde la Reina Valera dice, por ejemplo, y dijo el Señor, la Reina Valera diría, y dijo Jehová, pero se está refiriendo al Jehová de los gnósticos. Y bueno, hasta aquí la trivia bíblica, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno ahora sí a la enseñanza de este día. Por favor, vamos al título. El título de la enseñanza de este día es Mi pueblo no me conoció, ¿verdad? Es increíble, pero a veces el pueblo de Dios no conoce verdaderamente a su Dios. Esto es algo tremendo, esto es algo increíble. Se supone, ¿verdad?, que el pueblo de Dios o cualquier pueblo de la tierra en aquel entonces deberían de conocer bien a su Dios. Por ejemplo, en Canaán, las naciones cananeas, ¿verdad?,
los amorreos, los fereceos y toda la gente que habitaba ahí. Sus dioses eran Baal, Acera, Moloch y otros dioses, y esos pueblos de la tierra conocían perfectamente a sus dioses paganos, ¿verdad? Sabían la doctrina de sus dioses paganos, los sacrificios que habían que hacerle, cómo adorarlos, qué decían, qué prometían, y era algo de cultura general. Y al inicio del pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios empezó a conocer a través de Moisés al pueblo del Señor, pero llegó un punto, dice la Biblia, que se levantó una nueva generación que no conocía al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una generación que no habían peleado, ¿verdad? No habían estado con el Señor en el desierto, ni en la conquista, no habían conocido a su Dios, ¿verdad? En acción. Y prácticamente eran puros niños popis, puros niños malcriados, ¿verdad? Niños consentidos. Y obviamente muchos de sus padres no se abocaron a enseñarles la palabra del Señor ni a que conocieran a su Dios. Y así con el paso del tiempo, ¿verdad? Como el pueblo de Israel fue evolucionando, se fue fortaleciendo, se convirtió en un reino poderoso, ¿verdad? Llegó el momento en el cual el pueblo decía que era el pueblo de Dios y tenían la conciencia de que eran el pueblo de Dios, pero sin conocer a su Dios. Hasta que llegó el momento que se empezaron a corromper y a degradar tanto que el Señor empezó a exhortarlos, ¿verdad? Empezó a reprenderlos a través de sus profetas, a llamarlos al arrepentimiento, a que se volvieran a Él y que lo conocieran, ¿verdad? Para que se apartaran de lo que no le agradaba a Él. Y dice en Jeremías, vamos por ahí por favor, capítulo 8, versículos 4 al 7. Hablando el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, dile al pueblo, esto dice el Señor. Y empieza a hacerle ahí una reflexión. El Señor le dice, cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Y cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no se da la vuelta? Pues esto es algo lógico, ¿verdad? Si vas en la carretera y quieres ir a Orizaba, ¿verdad? No conoces ese lugar, ¿verdad? Pero vas, camine, y dices, ah, caray, no llego a Orizaba, y dicen que estaba como 8 kilómetros de Córdoba. ¿Por qué, no? ¿Qué vas a hacer? Te vas a estacionar a la orilla, vas a preguntar por ahí con alguien y le vas a decir, oye, ¿por dónde está Orizaba? No, señor, ya se pasó, regrésese, y allá donde está un trébol, el trébol ese que se inunda cada rato, ¿verdad? El escamela, ahí se mete usted a mano izquierda y ahí es Orizaba, ¿verdad? Dice el Señor. Cuando una persona anda por un camino equivocado, ¿acaso no se da la vuelta para regresar? ¿No es lo más lógico? Versículo 5. Entonces, pregunta el Señor, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver, le pregunta el Señor, ¿verdad? Le pregunta el Señor a Jeremías, ¿verdad? Para que se lo diga al pueblo de Israel. O sea, te lo digo, Chana, para que lo entiendas, Juan. Les pregunta el Señor, ¿por qué ustedes se entercan en continuar en ese camino de autodestrucción? Porque el camino que van llevando los va a llevar a la destrucción. ¿Por qué? Porque ya les había anunciado anteriormente que si no se arrepentían, los iba a juzgar, los iba a condenar y los iba a castigar severamente. Y dice, ¿por qué no quieren regresar? Porque se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. O sea, ya se habían vuelto necios, se habían vuelto terquitos. A veces el pueblo de Dios, cuando se inmiscuye en el pecado, nuevamente, ¿verdad? Vienes a los pies de Cristo y uno de los requisitos para poder ser salvo, poder tener el perdón de tus pecados, la salvación del pecado y la vida eterna, uno de los requisitos fundamentales es apartarse totalmente del pecado, ¿verdad? Estar arrepentido de tu pecado y de tus pecados. Si no, no puede haber perdón, salvación y vida eterna, ¿verdad? Pero a veces el pueblo de Dios llega el momento en el cual se vuelve a inmiscuir en el pecado. ¿En cuál pecado? En cualquier clase de pecado. Y se agarran tan fuerte, ¿verdad? Les gusta tanto que se niega uno a volver al camino, ¿verdad? Al camino de la santidad. Versículo 6. Dice el Señor, escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad.
¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? O sea, en otras palabras, escucho sus conversaciones y nadie dice estamos mal, ¿verdad? Nadie dice vamos por mal camino, ¿verdad? Para ese entonces, como lo he comentado en otras ocasiones, el pueblo de Israel se había inmiscuido, pero profundamente en la idolatría, y la idolatría los llevaba a la fornicación ritual, ¿verdad? Eran unos bacanales asquerosos, en la violencia, en el homicidio. Estaban inmiscuidos en la injusticia en los tribunales. La Biblia dice que los jueces, los gobernantes, los príncipes, todo el día se la pasaban borrachos, ¿verdad? Dice, y sus mesas un estercolero, todas vomitadas por la borrachera, ¿verdad? Y no hay justicia en los tribunales ni quien haga lo correcto. Se parece a México, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los gobernantes brillan por su ausencia, ¿verdad? Luego dice, punto y seguido, dice alguien que diga qué cosa tan terrible he hecho. No, todos corren por el camino del pecado tan veloces como galopa un caballo a la batalla, ¿verdad? O sea, les vale si están pecando, si no están pecando. Ellos quieren seguir en el pecado, ¿verdad? Se abalanzan hacia el pecado. Es más, hasta se sienten desesperados cuando no van y pecan, ¿verdad? A veces es feo, pero a veces así le pasa al pueblo de Dios. Cuando no peca está hasta desesperado, ¿verdad? Hoy no he chismeado, hoy no he criticado, ya me hace falta un chismecito. Nunca les ha pasado así. Y no estás esperando que venga Chorita, ¿verdad? La más chismosa de la colonia para ir a chismear, ¿verdad? Por ejemplo, muchas formas de pecar, ¿verdad? Versículo 7. Hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración, al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todas regresan en el tiempo señalado cada año, pero no es el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes del Señor, ¿verdad? ¿Por qué dice esto, verdad? Porque hasta los animales del campo hay algo que se le conoce guianza providencial, ¿verdad? Porque a veces los científicos dicen, ¿por qué las aves emigran cada cierto año y llegan al mismo lugar cada cierto año? Dicen, no, es que tienen un radar, ¿verdad? Y con las plumas tienen como antenas y la electromagnética los va guiando y los lleva al mismo lugar. No es cierto. En su instinto, porque también tienen espíritu, en su instinto, el Señor los ha programado, ¿verdad? Cuando les da el espíritu, para que tengan vida, para que precisamente en su instinto, que está en su espíritu, les haga volar y llegar al mismo lugar, o bien tengan una guianza providencial, porque está comprobado que llevan por ejemplo, una paloma de un lugar de la tierra a otro, y si emigra siempre emigra en el mismo lugar, desde ese lugar donde fue llevado, llega al mismo lugar. ¿Por qué? Por la guianza providencial de Dios. O sea, y dice el Señor, hasta los animales siguen mi guianza, ¿verdad? Siguen mis leyes, pero mi pueblo no, ¿verdad? Ellos no conocen las leyes del Señor. Bueno, en el contexto del pasaje, como decía yo, el Señor le dice una reflexión al pueblo de Israel, ¿verdad? Sobre su proceder. Pero podemos ver que el pueblo de Dios estaba totalmente embelesado, inmiscuido en el pecado, ¿verdad? Y por más que el Señor les llamaba, y le decían, regresen, parecía que ellos estaban hechizados por la maldad, por el pecado, por la perversidad, la iniquidad, ¿verdad? La perversión, etcétera, etcétera. A veces, no sé si lo han visto, pero a veces hay alguien que le está diciendo, ¿verdad? Deja de hacer eso que te va a hacer daño. Deja de tomar Coca-Cola, ¿verdad? Porque te va a picar los riñones. Deja la coca y toma agua, ¿verdad? No pasa nada. Cuando te dan la primer punzada, ¿verdad? Corres al garrafón de agua para tomar. Te quieres beber el garrafón, pero a veces ya es demasiado tarde. Nosotros hace tiempo supimos de una muchacha que tomaba mucha coca todos los días. Allá en Tierra Blanca hay una zona caliente, ¿no? Tomaba coca todos los días y le decían,
no tomes coca, ¿verdad? O no tomes tanta, toma agua porque te va a hacer daño a la mañana. No. Llegó el momento que tuvo fallo renal masivo, y en poco tiempo se murió. Ahora que me enfermé de los riñones precisamente por tomar refresco, el doctor me decía, es que lo que pasa es que cuando tomas mucho refresco, mucho azúcar, se forma ácido úrico y los cristales de ácido úrico se van te puede brotar como la gota, ¿no? De los dedos del pie, pero también se te pueden ir o se te van al riñón, ¿verdad? Y es por eso te causa dolor. Me puse a investigar y vi que si no le para uno su relajito, te puede llegar a causar el ácido úrico producto de tanto refresco, te puede causar daño renal permanente. Pero no nos espantamos hasta que no nos pasa algo, ¿verdad? De mientras estamos como el pueblo de Israel incrédulos, ¿verdad? El Señor le decía, deja de pecar, dejen de pecar, apártense de sus malos caminos, apártense de la idolatría, de la fornicación ritual, apártense de la violencia, de la maldad, de los homicidios, de la injusticia, de los tribunales, porque los voy a castigar, los voy a destruir. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Decían, no pasa nada, no es cierto, Jeremías, cállate la boca. Es más, échenlo al pozo, ¿verdad? Y ese pozo reseco, que se hunda y que se muera. A Jeremías 1 o 2 veces lo echaron al pozo porque querían que se muriera, porque decían, es que nada más nos viene a espantar, a quitarnos el valor, ¿verdad? Anda diciendo ahí entre la gente que si no dejamos de hacer esto y lo otro, el Señor nos va a castigar. No es cierto. Porque también cuando andamos mal, el diablo manda falsos profetas, ¿verdad? Que te dicen, tu vida está bien, ¿verdad? El Señor me da una palabra, dice que serás bendecido, prosperado y sobreabundado. Pero no te dice el falso profeta aparte del pecado, ¿no? Y el pueblo de Israel así estaba precisamente estaba aferrado al pecado, ¿verdad? Y lo peor es que dice el Señor, dice que Él veía las conversaciones del pueblo de Dios y en ninguna de ellas jamás escuchaba decir a alguien, estamos arrepentidos, estamos mal, queremos volver a Dios, ¿verdad? Nadie. ¿Por qué? Porque así como la santidad es contagiosa, tú te juntas, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Te juntas con alguien, ¿verdad? Sabio, con alguien prudente, inteligente, santo, pues al rato te vas a empezar a comportar con él, ¿verdad? Pero te juntas con una persona pecaminosa, como dice la palabra de Dios en Corintios, dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pues al rato, ¿verdad? Ya toda la nación estaba corrompida, porque si el rey era pagano, era idólatra, era perverso, pues el resto del pueblo estaba igual, ¿no? Y luego el Señor le dice, esto es una de las cosas que más me llama la atención, que dice, ¿cómo es posible que los mismos animalitos tienen más sabiduría, más entendimiento de mis leyes y mis principios, y mi pueblo, que se supone que es mi pueblo, no me conoce? Y si me conoce, no quiere obedecerme. Y hay un gran problema a veces en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que se supone que la iglesia debería de ser un pueblo que se debe dedicar al conocimiento y estudio bíblico, ¿verdad? Para conocer a su Dios. Pero a veces, desgraciadamente, tenemos más tiempo para las redes sociales en la tarde-noche. A veces estamos hasta 2, 3 de la mañana, altas horas de la noche, ahí viendo las redes sociales, ¿verdad? Porque no puedo dormir, ¿verdad? Estoy viendo los TikToks del doctor Frank Suárez, ¿verdad? Cómo tener salud. ¿Qué otro influencer famoso hay? Yo me la paso viendo videos de cantos y yo me la paso ahí en el TikTok y me la paso viendo videos de doblea. Pero bueno, a veces nos la pasamos viendo, no sé, videos que dices, bueno, pues, que algunos te edifican, ¿no? Algunos verdaderamente ni siquiera te edifican en nada, pero lo más tremendo es que el pueblo de Dios puede pasarse 2, 3, 4, 5 horas en las redes sociales, pero a veces no podemos pasarnos ni 15 minutos leyendo la Biblia y orando, porque al ratito ya estás así.
Ahora, esto por un lado es indisciplina, por otro lado es mal hábito, y por otro lado puede ser a lo mejor la ayuda no la ayuda, ¿verdad? La influencia del diablo, ¿verdad? Pero como acabo de ver un chiste hace poco, que en una parte del chiste decía, no, al evangélico déjalo, solito se va a matar, no vamos a desperdiciar el tiempo de este demonio en los evangélicos, mejor en la gente del mundo que se quiere convertir a Cristo. Los evangélicos déjalos porque ellos solitos se matan, solitos se van a la perdición, ¿verdad? Está tremendo. Ahora, el pueblo de Dios había en ese entonces caído en un estado espiritual sumamente religioso. Se congregaban cada año, ¿verdad? En Pentecostés, en Pascua, que es a principios de la primavera, ¿verdad? En Pentecostés, en la época de la primera cosecha, y en tabernáculos por ahí de otoño, ¿verdad? Que era la última fiesta religiosa. Cada año se congregaban, cada año se reunían, llevaban sacrificios al templo, llevaban libaciones, ¿verdad? Hacían promesas, hacían votos, presentaban sus promesas en el altar, y era un pueblo sumamente religioso, pero espiritualmente estaban totalmente apartados de Dios. ¿Por qué? Porque habían adquirido una vida pecaminosa. Esto me recuerda mucho, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo en lo personal, antes de ser cristiano, cuando era chamaco, creo que ya lo comenté la otra vez, inclusive yo era acólito, y después de confesarme, creo que lo dije hace 8 días, nos íbamos a ver a qué cantina nos íbamos a meter, el grupo de jóvenes, el grupo del coro, ¿verdad? Después de haber hecho nuestros Padres Nuestros, nuestras Aves Marías, al final decíamos Ave María, Ave Puntería, ¿verdad? Y para adentro, ¿no? Y así en ese estado espiritual estaba el pueblo de Israel en ese entonces. Muy religiosos, pero estaban totalmente apartados, ¿verdad? En lo espiritual y las demandas morales y espirituales del Señor estaban totalmente alejados. Y bueno, ya ni para seguir mencionando, ¿verdad? Lo que hacían, ¿verdad? Que eran paganos, que asesinaban, que le quitaban la propiedad a otros, ¿verdad? No defendían los derechos de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, sino que se abusaban, se aprovechaban de su poder para cometer injusticias constantemente. Entonces dice la Biblia, ¿verdad? No vayas a ir porque no está en la presentación, que tantas cosas hicieron, tanto pecaron y no se arrepintieron, que llegó el momento que el enojo del Señor subió tanto que mandó a los babilonios a destruirlos y ya no hubo remedio para ellos, o sea, ya no hubo perdón, porque cuando llegó el ejército babilónico a cercar, ¿verdad? A rodear a Jerusalén para destruirla, para matar a los judíos que estaban adentro de la ciudad, acantonados ahí, ellos, a pesar de que clamaban al Señor y decían, Señor, ahora sí, perdónanos, Dios dijo no, porque por eso les hablé el tiempo y forma. La gracia de Dios también se acaba, ¿verdad? Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Dios debía de representar a su Dios en la tierra. ¿Cómo debía de representar o cómo debe de representar el pueblo de Dios en la tierra? O sea, delante del mundo, delante de la gente que nos rodea, ¿cómo debe de representar la iglesia, el cuerpo de Cristo, al Señor en la tierra? ¿Cómo debe de hacerlo? Viviendo de acuerdo a las normas y principios divinos que el Señor nos ha transmitido a través de su palabra. Por ejemplo, dice en Levítico capítulo 26, versículo 1 al 5, y luego 11 y 12 dice, no se hagan, les da sus leyes, ¿verdad? Dice, no se hagan ídolos, ni levanten imágenes, ni piedras sagradas. No coloquen en su territorio piedras esculpidas, ni se inclinen ante ellas. Yo, el Señor su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo y la tierra de los árboles del campo les dará sus frutos. La trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Versículo 11. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Deuteronomio capítulo 18, verso 9.
Eso es algo muy importante, ¿verdad? Cuando leemos el Antiguo Testamento a veces pensamos que esto era para aquellos tiempos, ¿verdad? Es que era para el pueblo de Israel cuando entraba a la tierra prometida, sí. La palabra de Dios nos enseña que en Deuteronomio 18, verso 9, por ejemplo, dice: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones, ¿verdad? Y pensamos y decimos: es que le estaba diciendo, ¿verdad?, a los hebreos que no imitaran las costumbres paganas, ¿verdad?, la idolatría, la fornicación ritual, la violencia, el homicidio de infantes, etc., la hechicería, la porquería en la que se movían, ¿verdad? Pero en esta palabra, ¿verdad?, encontramos un principio espiritual para nuestros días, tal como lo dice también Levítico capítulo 18, por favor, versículo 24-25, que dice: no se contaminen con ninguna de estas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas esas prácticas. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella, haré que la tierra los vomite. Y lo que podemos encontrar aquí, ¿verdad?, es que el Señor nos dice, la tierra de Canaán, ¿verdad?, y Egipto en la Biblia representan el mundo, las costumbres corrompidas del mundo, ¿verdad?, la forma corrompida de comportarse, de hablar, de pensar, de sentir, ¿verdad? No todo lo que hay en el mundo es malo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si una mamá o un papá alimenta a sus hijos, eso no es malo, ¿verdad? Si un papá, una mamá, un hermano cuida a los niños de casa, ¿verdad?, no es malo. Si alguien trabaja, no es malo. Lo que Dios está diciendo aquí es: no imiten las costumbres abominables de esas naciones, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos está prohibiendo y nos está diciendo, ¿verdad? Que cuando vengamos a los pies de Cristo, o más bien, mucha gente cuando llega a los pies de Cristo, porque así se le malenseña a veces, y por eso se les hace cómodo. Si tú ven a la iglesia, acércate al Señor, confiesa a Cristo Jesús en tu corazón, ¿verdad?, con tus palabras, y recíbelo en tu corazón como Señor y Salvador, y en el camino, ahí vamos viendo, ¿verdad? En el camino Dios irá haciendo las cosas. Pero desafortunadamente, ¿verdad?, esta es una mala enseñanza que a veces se ha dado en la iglesia. Y la mala enseñanza es que se le muestra a la gente que no importa lo que haga, ¿verdad? O sea, cuando viene a los pies de Cristo, no importa si hace los ajustes debidos y requeridos por Dios en su palabra. Entrar a la tierra prometida, en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, simboliza venir a los pies de Cristo, arrepentirte y rendirte totalmente de Él, delante de Él, para ser totalmente obediente, íntegro en tu forma de ser, en tu forma de pensar, tu forma de vivir, ¿verdad? Totalmente íntegro, recto y santo. Y lo que Dios le está ordenando aquí en su palabra a su pueblo es: cuando entres a la tierra prometida, cuando vengas a mi reino, cuando vengas a los pies de Cristo, uno de los requisitos fundamentales, esenciales, para permanecer en la tierra prometida es precisamente apartarte de todas las costumbres abominables que hay en el mundo. Me encanta esta parte de Levítico 18:24, donde dice: no se contaminen con ninguna de estas prácticas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿verdad?, podía volver nuevamente al pecado del cual había salido cuando estaba en la tierra de Egipto, ¿verdad? Y sin afán de ser molesto, ni de ser payaso, ni recalcitrante, pero la verdad de las cosas es que Dios dice en su palabra que buena parte de la forma de vivir del mundo, de la gente que está en el mundo, la que no está en Cristo todavía, es abominable ante sus ojos. ¿Sí? Porque en el mundo hay muchas costumbres, muchos pensamientos y palabras que delante de los ojos de Dios son inmundas, ¿verdad? Costumbres, hábitos, comportamiento, conducta que es pecaminoso, que es pecado, ¿verdad? Pensamientos corrompidos por la maldad, por el pecado del mundo. Palabras del mundo, ¿verdad?, que son inmundas, que son corrompidas, palabras corrompidas.
Y eso es precisamente lo que Dios le demanda a su pueblo, ¿verdad? Vive apartado de toda la contaminación, de toda la inmundicia del mundo. Porque como pueblo de Dios, que se supone que somos en Cristo Jesús, tenemos la obligación de vivir en la santidad, pureza y obediencia que Dios nos demanda. Pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Muchas veces que como el pueblo de Dios en el tiempo de Jeremías, la gente no conoce a veces las leyes del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Y si la leemos o conocemos la palabra de Dios, verdaderamente a veces no queremos andar en la palabra, no queremos andar en los caminos del Señor que están impresos, que están inmersos en su palabra, ¿verdad? Aunque nosotros nos proclamemos creyentes, nos proclamemos cristianos. En pocas palabras, nos decimos que somos pueblo de Dios sin serlo en realidad. Ahora, lo más tremendo que puede ocurrir es que si la gente cristiana, lo más tremendo que podría llegar a ocurrir, es que si la gente cristiana, o lo que ocurre, ¿verdad?, muy a menudo, es que a veces la gente cristiana se da cuenta que está haciendo algo mal, se da cuenta que va por un camino equivocado, ¿verdad? Se da cuenta que está pecando, o que sigue pecando, ¿verdad? O que no se ha apartado de los malos caminos, no se ha apartado de las conductas, comportamientos, hábitos, pensamientos, sentimientos que son pecaminosos, que no son agradables delante del Señor, y ni siquiera nos avergonzamos delante del Señor. Eso es lo más tremendo que puede ocurrir, ¿verdad? Que ocurre muchas veces. Como le pasó al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque había gente en el pueblo de Israel que sí se daba cuenta que estaba mal, se daban cuenta que iban por mal camino, ¿verdad? Pero algunos, porque ya se habían aferrado, les había gustado el pecado, les había gustado la maldad, ¿verdad? Pero ya no se avergonzaban, ya no sentían la más mínima vergüenza, ¿verdad? Porque el Señor le dice, este pueblo, ¿verdad?, ya no siente la más mínima vergüenza, sino que como caballos que se lanzan hacia la batalla, ¿verdad? Las películas de guerra, vemos a los caballos cómo van hacia adelante, ¿verdad?, y que pasan las flechas, los disparos y todo, y no se rajan, ¿verdad? Van hacia adelante. Precisamente es lo que a veces la iglesia hace, ¿verdad? A veces la gente cristiana, la gente que pertenece al cuerpo de Cristo, se da cuenta que está haciendo lo malo, se da cuenta que está pecando, o el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos está redarguyendo, nos está hablando y dice, hey, deja de hacer esto. No sé si les ha pasado. ¿Les ha pasado? Los hermanos que nos están viendo, ¿les ha pasado que haces algo y una vocecita te dice o te hace sentir aquí, eso está mal? No pasa nada. Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo dice. Ayer precisamente me estaba yo acordando de algo, ¿verdad?, que se dice en el mundo. Hoy la chaviza, ¿verdad?, la juventud, dicen, por ejemplo, dicen, es que eso está cañón, ¿verdad? Pero ¿qué es eso de eso está cañón? ¿Qué es eso verdaderamente? No es más que disfrazar una palabra que es una grosería, ¿verdad?, que no la puedo decir, ¿verdad?, que la voy a decir aquí. Es que eso está cañón, ¿verdad? La palabra cañón ahí, la palabra por sí misma cañón está mal, ¿no? Pero sí está corrompida por una mala intención del corazón, que tratas de decir una grosería, pero cubriéndola. ¿No? ¿O no? Bueno, no lo digo yo, lo dice la sabiduría popular, lo dice la conciencia popular, ¿verdad? Ahí como esa hay muchas palabras, intenciones, ¿verdad? Por ejemplo, en Sudamérica, si tú dices los trastes, ¿verdad?, la gente o se ofende o se ríe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los trastes aquí en México no son los trastes en los que comes y todo, ¿verdad? Allá en Sudamérica los trastes significa el trasero, ¿verdad? Porque allá es una palabra corrompida, aquí no. Y hay palabras que aquí son una leperada, pero en otras partes del mundo, en Latinoamérica, ¿verdad?, en Hispanoamérica, no son una grosería, allá no están corrompidas.
¿Cuál es el problema, por ejemplo, con las palabras, con los pensamientos y con algunas obras que hacemos, algunos actos? La mala intención del corazón, ¿verdad? ¿Mande? ¿Cómo el qué? Con el mexicano 99%. Bueno, con el mexicano, el peruano, el venezolano, el chino, el japonés, el problema es el pecado siempre, ¿verdad? Las malas intenciones del corazón. Y no estoy yo para, ahora sí que, como dicen, no estoy yo para mentir, no estoy yo para contárselo, ni usted para, ¿cómo dice ese dicho? No está usted para saberlo, ni yo para contarlo, ¿verdad? Pero a lo largo de 25 años de conocer de Dios, me he dado cuenta una infinidad de veces de cristianos que decimos o que hacemos cosas así, decimos cosas, ¿verdad? Palabras cubiertas, pero con una mala intención. Como esa de está cañón, ¿verdad? No, está canijo, ¿verdad? O sea, ibas a decir otra palabra, pero te tuviste tiempo y dijiste está canijo, ¿verdad? ¿No han visto a alguien así? Yo sí he visto. Y más cuando te acuerdas que estás en un círculo evangélico, ¿verdad? Pero ¿qué tal fuera del círculo evangélico? Hablas, dices, haces y deshaces. Y lo más tremendo de todo, como le pasaba al pueblo de Israel, es que ya ni siquiera nos avergonzamos. Ni siquiera nos remuerde la conciencia, ¿verdad? Porque llega el momento que el pecado, practicas el pecado lo practicas y llega el momento que la conciencia se cauteriza nuevamente. Y ya no sentimos ni pena ni remordimiento por estar ofendiendo al Señor, por estar ofendiendo a Dios por nuestra mala manera de vivir, que era lo que le pasaba precisamente al pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías, cuando le dice, este pueblo, ¿verdad?, no conoce al Señor, este pueblo son ávidos para pecar, escucha sus conversaciones y nadie dice, estamos mal, estamos pecando, ¿verdad? Están nuestros hijos, está la esposa o está el esposo, ¿verdad? Está el esposo hablando sandeces, diciendo tonterías. Los dos son cristianos, ¿verdad? Y ya la esposa ni siquiera le dice, oye, eso que estás diciendo está mal, les estás enseñando algo mal a nuestros hijos, estás vituperando el nombre del Señor, ¿verdad? El nombre de Jesús. No, este es mi amadito, mi esposito, es el que me da para mis uñas y mis pestañas. ¿Cómo lo voy a reprender, verdad? Me va a decir, ya no te voy a dar nada. Correspondón el rebelde, ¿verdad? O la esposa está diciendo babosada y media, ¿verdad? Está ahí blasfemando, está renegando y es que nos está yendo mal y ya mejor deberíamos de morirnos y el otro y los hijos viéndola así como diciendo, ¿y dónde está tu fe, verdad? Y el esposo no es para decirle, oye mujer, ¿qué pasó? ¿Por qué estás renegando, verdad? Al estar renegando prácticamente estás renegando de Dios, porque estás diciendo que la vida que Dios te está dando es una porquería, ¿no? Ahora, si has cometido errores y por eso te está yendo mal, pues bueno, pero de todos modos estás pisoteando el nombre de Jesús, estás blasfemando el nombre del Señor. Y curiosamente, en el mundo cristiano actual, en muchos lugares, en muchas familias, en muchos círculos evangélicos, la forma de vivir de mucha gente es corrompida, disfrazada, ¿verdad? Y bueno, ahora bien, como hijos de Dios, Dios nos enseña en su palabra que debemos de vivir en la luz de Dios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1 al 10. Dice, por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y aquí empieza a dar el Señor a través de su siervo, el apóstol Pablo, una serie de recomendaciones, ¿verdad? Dice, entre ustedes ni siquiera debe de mencionarse la inmoralidad sexual, ¿verdad? Qué tremendo, pero entre los efesios parece que había pláticas así obscenas de sexualidad, ¿verdad? De sexo. Por eso les dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Si estás con tu esposo o tu esposa, hablar de sexo no es pecado, ¿verdad? Bueno, también
Depende de qué tan inmoral seas, ¿no? Pero entre otras personas, hablar de sexo, o sea, de cosas sexuales, chistes obscenos, ¿verdad? Es pecado, está mal. Dice, ni ninguna clase de impureza, no debe mencionarse ninguna clase de impureza o debe de haber avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo del Señor, ¿verdad? De Dios. Tampoco, versículo 4, dice, debe de haber palabras indecentes. ¿Qué son las palabras indecentes? Cualquier clase de palabra corrompida, de groserías, de maledicencia. No debe de haber conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya bien más acción de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral, impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hoy ya nos enseña muchas veces acerca de esto, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Sí, ahí es tremendo, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención que hay muchos lugares donde se predica mucho acerca de la prosperidad, ¿verdad? De la bendición, de la gracia. Haz esto, ¿verdad? Alaba al Señor, párate a las 5 de la mañana y a esa hora prende tu estéreo a todo volumen y cántale y alábale y adora al Señor, ¿verdad? Para que de esa manera el Señor derrame su gloria, su poder, su bendición, su prosperidad sobre ti, ¿verdad? Y así se predica en muchos lugares, de verdad. Se predica en muchos lugares, ¿verdad? La prosperidad, la abundancia, que te va a ir bien, vas a estar bendecido, prosperado. Acércate a Cristo, ¿verdad? Cree en Cristo, cree en el Señor, ¿verdad? Y vas a estar sano, bendecido, restaurado en tu alma, en tu espíritu, ¿verdad? Y eso lo puede hacer Dios, te lo puede dar el Señor, sí, claro que sí. Pero en muchos lugares no se enseña acerca de la santidad, la justicia y la pureza que Dios demanda a todo ser humano, en especial a los de su pueblo. Versículo 6, por favor. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. ¿No hay 6? A ver, uno para atrás. ¿Me equivoqué? Ajá, sí, me equivoqué. Bueno. Versículo 6 dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Siguiente. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Y el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Comprueben lo que agrada al Señor. Y me encanta esta porción de la Biblia, ¿verdad? Porque dice Dios, le dice Dios a los Efesios, le dice el Señor, ustedes antes eran oscuridad. O sea, ustedes antes vivían en pecado, vivían en maldad, vivían haciendo todas las cosas que le desagradan a Dios, todas las cosas que no tienen que ver con sus leyes, con sus principios, con sus mandamientos. Pero ahora que son luz, vivan como hijos de luz. Dice un dicho popular que como es el sapo debe ser la pedrada. Si nosotros nos proclamamos cristianos, nos proclamamos discípulos de Jesús, siervos del Señor Jesucristo, debemos de vivir en la luz de Dios, con toda pureza, con toda justicia, con toda benignidad, en todo lo verdadero, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, la Biblia dice que por causa de nosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los que no lo conocen. El pueblo de Dios debe representar al Señor, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a representar? Con tu manera de vivir, con tu manera de hablar y con tu manera de pensar. No puede ser que una persona que es creyente, que es cristiano, ¿verdad?, tenga pensamientos corrompidos, pensamientos de decepción, de depresión, de ira, de violencia, ¿verdad? Que se supone que cuando vienes a Cristo, ¿verdad? Cristo Jesús viene a tu vida, viene a tu corazón y te renueva, te transforma por dentro y te llena de Dios. Y eso te debe dar mucho, se supone que te debe de dar
más bien te da mucha paz, mucho gozo, mucha felicidad. Pero imagínate, ¿verdad? Que tú no eres cristiano, llegas a casa de un cristiano y tienes esa canción de yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¿Qué más dice? ¿Sí se lo sabe? Yo no nací para amar. Imagínense, ¿no? Llega una persona que saca, caray, ¿qué alabanza será esa? ¿Qué canto será ese que están cantando, ¿no? en su iglesia? ¿No? Por eso los cánticos de alabanza, ¿verdad? Son cantos de gozo, cantos de victoria, ¿verdad? Te adoramos, te alabamos, te exaltamos porque tú eres victorioso, tú eres esto, estamos felices, estamos contentos, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo de Dios debe de reflejar que Dios, que Cristo Jesús vive en su corazón. Por lo tanto debemos de vivir rectamente, puramente, limpiamente, amorosamente, justamente, con pensamientos, palabras y sentimientos que deben de ser limpios, íntegros y puros, tal como es Dios y todo lo que Dios representa. Pero si el pueblo de Dios no vive así, no se le puede considerar que una persona sea pueblo de Dios, sea parte del cuerpo de Cristo, no se le puede considerar. Ahora, ¿hay una recompensa por vivir como a Dios le agrada? Claro que sí, hay una recompensa. Antes de que Adán y Eva cayeran en el huerto de Edén en pecado, ellos estaban llenos de la gloria de Dios. Y eso los hacía vivir en santidad como Dios, ¿no? Con pureza, en santidad, pero sobre todo, en su corazón, en su alma, en su espíritu, había una vida plena, abundante, llena de paz, de gozo, de felicidad y de plenitud, ¿verdad? Porque era una vida que no estaba contaminada por el pecado, ¿verdad? Ahora, cuando una vida se contamina por el pecado nuevamente, una o varias áreas de su vida, lo único que va a producir es una vida religiosa, muerta, infeliz y vacía. Por eso es que mucha gente cuando viene a los pies de Cristo, camina por un tiempo en los caminos del Señor, pegado al Señor, en obediencia al Señor, pero cuando vuelve a inmiscuirse en algo que es pecaminoso, eso pecaminoso, ese pecado lo va a empezar a arrastrar hacia la muerte espiritual, ¿verdad? Y va a llegar el momento que ya no va a sentir la presencia ni la vida que le daba Dios, que le daba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y va a terminar desanimándose, apartándose, física o espiritualmente, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Deja de ir a la iglesia. Espiritualmente sigue congregándose, sigue reuniéndose, pero espiritualmente está muerto, está separado de Dios y muerto, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque no siente un cambio, no siente la llenura ni la plenidad divina como una realidad. Hay mucha gente que viene a los pies de Cristo, pero que no se le instruye correctamente, no se le enseña y se le dice, ok, necesitas perdón, necesitas salvación porque eres pecador, Cristo es la salvación, tienes que rendirte totalmente a Él, pero también tienes que apartarte del pecado, de tus malos caminos, ¿verdad? Hoy no, ¿verdad? Haz una oración de fe, ¿verdad? Confiesa a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Hay congregaciones que manejan el G12 que dicen, escribe tus pecados, ¿verdad? Y llévalos a la cruz, ¿verdad? O a ver, escriban sus pecados y vamos a quemarlos, y ya el Señor se los llevó, ¿verdad? No es así. O nada más confiesa tus pecados, ¿verdad? Y luego, tus malas mañas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, verdad? ¿Qué es lo que pasa en estos casos? La gente hace la oración de fe, confiesa sus pecados, pero si no se aparta de los malos caminos, jamás y nunca el Espíritu Santo va a venir dentro de su vida, jamás y nunca la salvación y la vida eterna va a venir en su vida. Entonces va a caer en una fantasía religiosa que al fin y al cabo, ¿verdad?, se va a decepcionar y va a sentir que cambió de una religión a otra, ¿verdad?, de la católica a la evangélica, ¿verdad?, de los testigos de Jehová a la evangélica. Y al final la gente termina desanimándose y apartándose. Pero quien ha creído verdaderamente en el Señor, se ha rendido totalmente a Cristo, se ha consagrado totalmente al Señor Jesucristo, se ha santificado apartándose de sus malos caminos y consagrándose a Él, tal persona llegará a experimentar la gloriosa, maravillosa y poderosa presencia de Dios y la vida eterna en su ser interior, y eso le va a dar mucho gozo, mucha paz.
El Señor Jesucristo en una ocasión dijo a sus seguidores, por favor, en Juan capítulo 14, versículo 27, ¿hay una recompensa por rendirse y consagrarse totalmente a Cristo? Claro que sí, mucha. Aparte del perdón y la salvación, dice Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Aquí hay algo interesante, ¿verdad? Pero la palabra paz en el hebreo es la palabra shalom. En esta porción la palabra paz está en el griego, ¿verdad? Pero en el modo de pensar hebreo, porque acordémonos que los israelitas son hebreos, los judíos son hebreos, la palabra shalom en su cultura tiene varios, no solamente habla de paz, o sea, ausencia de problemas, ausencia de conflictos. La palabra shalom o paz en el español tiene que ver, ¿verdad? Tiene que ver con bienestar, o sea, que estés bien tú, ¿verdad? Que tengas un bienestar físico, moral, espiritual, porque a veces tenemos el bienestar material, económico, pero espiritual, moralmente nos sentimos de la patada, ¿no? Hay gente que está podrida en dinero, pero espiritual y moralmente se siente peor que perro. Shalom tiene que ver con bienestar, prosperidad, felicidad, amistad, un estado pacífico, un estado de ánimo que te permite sentirte bien con la gente que te rodea, cómodo, ¿verdad? La paz de la cual habla aquí el Señor, el Shalom de Dios, es algo que es resultado precisamente de ponerse a cuentas con el Señor. Cuando la gente viene del mundo, viene del alcohol, de las drogas, de la prostitución, de la inmoralidad, del adulterio, del robo, de la mayor perversidad que te puedas imaginar, vienes cargado, ¿verdad? Y tu alma, tu corazón, tu conciencia te viene estrujando el alma, el espíritu, y llegas a los pies de Cristo y te pones a cuentas con Él, te arrepientes y te pones a cuentas con el Señor, le pides perdón a Dios y le entregas tu vida para empezar a caminar en su voluntad, fiel y obedientemente a Él. En ese momento viene la paz de Dios, el shalom, bienestar, felicidad, gozo, buen ánimo, restauración, sanidad de tu alma, etcétera, 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 etcétera. Y eso es lo que desgraciadamente a veces mucha gente no experimenta cuando viene a la iglesia, cuando se acerca a Cristo. No lo recibe, no se experimenta. ¿Por qué? Porque Dios no tiene poder. Porque nosotros no hacemos lo que debemos de hacer. Estamos como Israel, ¿verdad? Los niños que nacieron en ese periodo, ¿verdad? En Israel, cuando eran pecaminosos y crecieron en ese ambiente, no tenían el shalom de Dios, no tenían la paz ni la bendición de Dios. Ellos vivían en un ambiente corrompido, corrupto, muerto espiritualmente, ¿verdad? Que si sus padres se hubieran arrepentido y vuelto al Señor, otro hubiera sido el Cantárope. Igual, algo así, muy parecido pasa, ¿verdad? Cuando vienes a los pies del Señor y te arrepientes y te apartas totalmente de todos tus caminos y dices, verdaderamente, Señor, esto que estoy haciendo está mal, es pecado, ya no lo voy a hacer, Señor. Entonces la gente empieza a sentir a Dios, ¿verdad? Empieza a sentir que el Espíritu Santo viene sobre su vida, empieza a sentir la gloria de Dios, el río glorioso de la vida eterna y del fluir del Espíritu Santo en ellos verdaderamente. ¿Sí? Y cuando la gente lo siente, cuando se han arrepentido verdaderamente, se han entregado verdaderamente a Cristo y sienten eso, entonces será muy difícil que la gente llegue a apartarse del Señor, ¿verdad? Porque dicen, yo no quiero perder esta paz, no quiero perder este gozo, no quiero perder esta plenitud en mi alma, en mi espíritu, esta llenura en mi corazón, ¿verdad? No, por eso no quiero pecar, ¿verdad? ¿Y qué creen? Curiosamente, a veces la gente peca. Peca y se aparta. Por último, Juan 14, 21 al 24, por favor, y con esto damos fin a esta enseñanza. Los hermanos y amigos que nos están viendo, ¿verdad? Hermano Sergio Tejeda, Dios me lo bendiga. Chava, Dios te bendiga. José Salvador Espinosa, Dios te bendiga. Qué bueno que nos están viendo, ¿verdad? Y los demás
amigos y hermanos que no nos aparecen, que Dios nos bendiga mucho y esperamos que esta enseñanza les sea de bendición y edificación. Juan capítulo 14, versículo 21 al 24. Hablando el Señor, dice: ¿quién es el que me ama? O sea, ¿quién es la persona que verdaderamente me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Ojo, a veces cuando venimos a la iglesia, al culto, a la alabanza, le cantamos al Señor: Señor, te amo con todo mi corazón. Y el Señor ve y dice: ¿será cierto? Porque no has hecho tuyos mis mandamientos, déjame decirte. Y luego dice el Señor: y el que me ama a mí, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré. O sea que el amor de Dios, algunos dicen, es que el amor de Dios es incondicional. Sí, a nivel universal, ¿verdad? Para venir a la salvación y a la vida eterna. Pero dentro de su pueblo, el amor de Dios y la continuidad de la gracia de Dios sobre su pueblo está condicionado ¿a qué? ¿A qué está condicionado? A la obediencia, fidelidad. De hecho, la fe se compone de creer, de esperar, pero también de fidelidad y obediencia. Esa es la fe bíblica. En el mundo religioso se predica de la fe, pero solamente de esperar, confiar y creer, ¿verdad? Pero no te predican ni te enseñan la otra parte, que es la fidelidad y la obediencia, que es parte de la fe. Versículo 22, Judas Iscariote le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús les contestó: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. O sea, otra versión dice: haremos morada con él. Quiere decir que para que tengamos la presencia de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas, nada más con tener la presencia de Dios ya date por servido. Con eso lo tienes todo. Porque cuando la presencia de Dios viene a tu vida, no quieres nada, ¿no? Es como aquel que está bien drogado. Se mete como dicen, un pericazo de droga, ¿verdad? Que empieza a ver hasta elefantes rosas, ¿no? Flores de colores. Se siente tan bien, ¿verdad? En ese momento no necesita nada, ¿verdad? Está como el chiste del pollito. Que no se deben de contar chistes, ¿no? No sé si conozcan el chiste del pollito. Tú sí lo conoces, ¿verdad? ¿Tú conoces el chiste del pollito? ¿No? Es que había un pollito que se le muere su mamá, ¿no? Y viene la zorrita. Y la zorrita era bien marihuana. Y le dice: ¿qué tienes, pollito? ¿Qué tienes, pollito? ¿Ya te lo sabes? Y dice: es que se murió mi mamá y estoy triste. Ahorita vas a ver, pollito. Y saca un carrujote así, un cigarrote de marihuana, un porro, ¿no? Churro, como le dicen. Lo prende, pero como bueno, parecía varilla de 4 pulgadas, ¿no? Así. Y le dice: dale un jalón, pollito, dale un jalón al churro de marihuana. Dice: pero dale bonito. Y agarra el pollito ahí. Se queda el pollito así. Y le dice: ¿qué sientes, pollito? ¿Qué sientes? No siento nada. ¿Cómo va a hacer eso, verdad? Le vuelve a prender y dice: dale otro jalón, ¿verdad? Y se lo pone al pollito en el pico y jálale, pero jálale duro, ¿no? ¿Qué sientes, pollito? No siento nada. Dice: no puede ser, ¿verdad? Dice: no, se lo vuelve a prender y dice: mira, jálale, pero dale duro el jalón. Dice: hasta tus antepasados ahora sí vas a ver. Y le da el pollito el jalón. Hasta hizo así sus alitas el pollito. Y le dice: ¿qué sientes, pollito? ¿Qué sientes? Y dice el pollito: no siento nada, no siento ni mi piquito, ni mis alitas, ni mis patitas, ni mis plumitas. Dice: no siento nada. Así está el que verdaderamente, ¿verdad? Cuando se arrepiente, viene a Cristo y viene la gloria de Dios, no siente tristeza, angustia, desánimo, amargura, ¿no? Las heridas del pasado le son sanadas, le son restauradas y se siente tan perfecto, se siente tan completo. Pero ¿cómo puede venir eso a la vida del cristiano? Solamente a través de la fe y la obediencia. Porque Jesús dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre
lo amará y haremos nuestra habitación, nuestra vivienda, nuestra morada con Él. O sea, Dios y su gloria va a reposar sobre tal persona. Versículo 24, el que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Por lo tanto, el pueblo de Israel no obedecía al Señor en el tiempo de Jeremías, estaban totalmente corrompidos y ni siquiera se arrepentían. ¿Qué vino sobre ellos? Muerte, destrucción, juicio. Porque de ser una nación de miles, cientos de miles, solamente sobrevivió un puñado como de 5,000 a 10,000 personas. A los demás los hicieron pedazos. Y todavía fueron a parar como esclavos 70 años en Babilonia, por no haberse arrepentido y no vivir en obediencia, en santidad y obediencia. Pero cuando alguien decide apartarse del pecado y de la inmundicia en la cual ha vivido en el mundo hasta ese día, experimentará la gloriosa y maravillosa presencia de Dios en su vida, dándole vida, plenitud, pureza, santidad, gozo, una felicidad indescriptible, plenitud en su espíritu y alma, una plenitud tan grande como un manantial en el cual fluyen aguas vivas, ¿verdad? Un sentimiento de pureza, de santidad tan intenso como el fuego divino, y también un intenso amor por la justicia y odio por la maldad. Y a esto lo que la Biblia le llama o se conoce como el nuevo nacimiento, como el nacer de nuevo, ¿verdad? Ahora bien, todo el que reciba al Señor Jesús, el que lo ama y guarda sus mandamientos fielmente, ¿verdad? El Señor lo acepta, lo recibe, ¿verdad? Y el que obedece a Cristo, el Padre lo va a amar, el Espíritu Santo vendrá a vivir en ellos, y esto va a producir la paz de Dios, el shalom de Dios, felicidad, plenitud y bienestar. Y ahora creo que no está por demás volverlo a recordar y a mencionar, ¿verdad? Que quien no vive de esa manera, quien sigue andando en sus caminos, ¿verdad? En malos caminos, pecaminosidad, apartado del Señor, pues eso va a traer a su corazón, a su interior, primero que nada, infelicidad, vacío, y posteriormente a su alrededor va a haber ruina, juicio y destrucción. Pero como cristianos, ¿verdad? Como gente inteligente, creo que no queremos llegar a ese extremo. Lo mejor es ponernos a reflexionar, ponernos a cuentas con el Señor y hacer lo que debemos de hacer. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Todo quedó claro? ¿Qué hacían los israelitas en el tiempo de Jeremías? Ahí estaba. Eran maletas, eran cabezones, no se arrepentían y no conocían a su Dios, ¿verdad? A pesar de ser el pueblo de Dios. Pero nosotros los cristianos sí conocemos a Dios y debemos andar en los caminos del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias en esta hora. Te damos muchas gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la vida que nos permites tener. Te rogamos que esta maravillosa vida que nos has dado todos los días, Señor, nos permita vivirla en plenitud, en felicidad, en paz, en gozo, en prosperidad, Señor, a pesar de las dificultades que hay en el mundo, Señor. Y hoy hemos aprendido y sabemos, Señor, que toda esa bendición, toda esa gracia proviene de parte de ti, Señor, solamente cuando te somos fieles y obedientes a tu palabra y a tus mandamientos, Señor. Por eso también te rogamos que aparte de que nos bendigas con paz, gozo en nuestro corazón, plenitud, te pedimos que fortalezcas nuestra alma y nuestro espíritu para poder serte fieles y obedientes hasta el último de nuestros días en esta tierra, Señor. Tú sabes que la carne es débil, Señor, tú sabes que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero te suplicamos que fortalezcas nuestro espíritu, que fortalezcas nuestra alma, que fortalezcas nuestro corazón para serte fieles y obedientes, que fortalezcas nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón para buscarte todos los días en oración, que nos fortalezcas para leer tu palabra todos los días, pero sobre todo, Padre, fortalécenos
para obedecer lo que aprendemos en tu palabra en la Biblia, porque de eso depende nuestra prosperidad. En el nombre de Jesús te damos gracias y te rogamos, Señor, que cuando nos vayamos a nuestro hogar, tu presencia vaya con nosotros, y te pedimos que el resto de la semana tu infinita bondad, compasión y misericordia siga reposando sobre nosotros, que nos ayudes en nuestras labores diarias, que protejas a nuestros hijos, los guardes, los bendigas y que los preserves, Señor, para tu amado Hijo Jesús, Padre, para que ellos también le conozcan y puedan experimentar tu perdón, salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Y bueno, con esto damos por terminado esto. A nuestros amados amigos y hermanos que nos han estado viendo, que Dios me los bendiga, y si el Señor lo permite, nos vemos para la próxima.